Bueno, pues ya estamos de vuelta otra vez. Arrancamos ya. Por delante tenemos 3 días intensos, más de 50 ponentes, muchos de ellos internacionales, que se van a conectar desde Nueva York o California. También lo harán a través de distintos puntos de España y se podrá seguir en directo desde el plató en el que nos encontramos en Televisión Española en Sant Cugat por streaming a través de RTV. Las jornadas se van a completar esta tarde con un seminario impartido por RTV, por la directora del Instituto, Jara Abella, que tratará de explicar las claves para liderar con voz propia, gestionar equipos, ganar relevancia a través del dominio estratégico de la comunicación. Además, con el objetivo de facilitar la accesibilidad a todas las personas, el evento al completo cuenta, de hecho, con intérpretes de lenguaje de signos. Son las 11 menos cuarto, toca ya debatir, lo hacemos con una mesa redonda, me puedo permitir afirmar, de muchísimo nivel. Ahora conoceremos a nuestras invitadas un poco mejor. Les avanzo, ellas son grandes amigas: Susan Segal, Laura González Molero, Beatriz Corredor y Carmina Gañet. A la batuta, un defensor de la igualdad de oportunidades, comprometido en la construcción de un desarrollo sostenible. De todo ello habla en su último libro que acaba de publicar, se llama Multicapitalismo. Y, bueno, me estoy refiriendo al exministro de Ciencia y Tecnología, el abogado y medioambientalista Juan Costa, que nos acompaña en este plató de Sant Cugat. Juan, muy buenos días. Hola, muy buenos días, María, y muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación, por poder participar en un panel, creo que fantástico, con 4 mujeres que han demostrado a lo largo de los años su capacidad de ejercicio de liderazgo y cómo la aportación de la igualdad dentro de las organizaciones se traduce siempre en progreso, prosperidad, mejores oportunidades y más éxito político y social, ¿no? Y yo creo que tenemos aquí en este panel la oportunidad de reivindicar de alguna manera la necesidad de hacer una apuesta radical por la diversidad, la necesidad de hacer una apuesta radical por la igualdad de oportunidades y la necesidad de construir economías y empresas que de alguna manera midan también el éxito político y social y el progreso por cómo somos capaces de integrar esa diversidad y cómo somos capaces de contar con todos, ¿no? Y a mí me gustaría empezar por Beatriz Corredor, que creo que nos acompaña desde Madrid. Beatriz tiene una fantástico trayectoria profesional. Beatriz es licenciada en Derecho, es registradora de la propiedad, ha sido ministra de Vivienda en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y en estos momentos Beatriz preside una importante corporación, una importante empresa que además está desarrollando una labor extraordinaria también en el ámbito de la transición ecológica y de la modernización de nuestra economía, que es Red Eléctrica. Y Beatriz, para plantear un poco el debate, me gustaría de alguna manera poner encima una pequeñísima reflexión. Creo que vivimos un momento de emergencia corporativa. La pandemia de la COVID-19 de alguna manera ha puesto en riesgo y ha tenido un extraordinario impacto en el mercado de trabajo y sobre todo desde el punto de vista de la mujer. Muchas mujeres en el mundo de alguna forma se han incluso llegado a plantear la posibilidad de dar un paso atrás en sus carreras profesionales o incluso de abandonar sus puestos de trabajo por la carga que durante muchos meses ha supuesto esta dramática y trágica situación. Al mismo tiempo también ese riesgo de pérdida de liderazgo femenino hoy y futuro y de alguna manera de retroceso en el camino que estamos recorriendo en la igualdad de oportunidades abre también nuevas vías, nuevas posibilidades como nuevas formas de trabajo y por lo tanto una nueva manera de ejercer también el liderazgo desde el punto de vista corporativo y en cualquier organización. ¿Cómo ves un poco este debate? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Y qué crees que pesan más? ¿Pesan más los riesgos o pesan más las oportunidades que se pueden abrir en este momento? Buenos días a todos. Gracias, Juan. Gracias a la organización por invitarme y a mis compañeras de panel. Es un honor para mí poder acompañaros. Lamentablemente no puedo estar hoy allí con vosotros y con vosotras en Barcelona.
Yo tengo el honor y la suerte de presidir una compañía que es la única del IBEX 35 que tiene un consejo de administración paritario con un 50% de mujeres. Además, tenemos un comité ejecutivo con un 55% de mujeres y tenemos todavía una asignatura pendiente que es subir nuestro 32% de directivas en todo el grupo al 50% en 2030. Obviamente esto no es magia y esto se hace con una política de promoción y de selección con un sesgo favorable a favor de las mujeres, desde el momento de la contratación hasta la formación, para que puedan reforzar sus capacidades técnicas y después, evidentemente, a través de la promoción. Una compañía tan técnica como esta tiene, obviamente, un porcentaje muy elevado de mujeres con una titulación STEM, pero es algo que tenemos que seguir trabajando. Y digo todo esto porque, evidentemente, esta compañía no es representativa de lo que está ocurriendo en general en el ámbito laboral como consecuencia de la pandemia. Las mujeres actualmente la tasa de ocupación de empleo en España femenina es del 69%, mientras que de los hombres casi llega al 79%. Y esto durante la pandemia se ha agravado porque las mujeres suelen emplearse en algún tipo de servicios que son de los más afectados como consecuencia de las restricciones de movilidad y de los confinamientos. Esto evidentemente lleva a la conclusión inequívoca y desgraciadamente de que cada vez que hay una crisis las primeras perjudicadas son las mujeres porque impacta doblemente. Siempre que hay una discriminación, evidentemente la mujer sufre discriminación por el hecho de serlo, pero si se añade cualquier otro factor de discriminación, a la mujer le impacta doblemente. Si estamos hablando de raza, si estamos hablando de inmigración o de discapacidad, siempre la mujer está doblemente impactada. Por tanto, yo creo que tendríamos que hacer una reflexión de si vamos a dejar que esta crisis suponga una vez más un retroceso en los derechos de las mujeres, y estamos hablando también de los derechos laborales, en la brecha salarial, en la brecha digital, o si vamos a ser capaces de aprender las lecciones que esta crisis nos deja y poner las bases para que las mujeres se incorporen definitivamente a la ciudadanía de primer peldaño, que es la que tenemos derecho, ¿no? Al 50% de todo. Se puede conseguir, yo creo que las medidas de discriminación positiva son imprescindibles y así lo han demostrado. Ayer se hizo público un informe interesante que presentó Atrevia junto con el IES sobre las mujeres en los consejos de administración de las compañías cotizadas. Se está avanzando, y se está avanzando como consecuencia de que la normativa nos apoya. Es cierto que ojalá sería deseable que hubiéramos alcanzado la igualdad real, pero mientras no la alcancemos se demuestra que las medidas de discriminación positiva son absolutamente necesarias y son eficientes. Y yo creo que ya a estas alturas no se puede dudar. Muchas gracias, Beatriz. Luego volveremos y te plantearé otra pregunta en esta línea. Pero tengo a mi lado a Carmina Gañet. Carmina es directora general corporativa de Inmobiliaria Colonial, es consejera independiente en varias corporaciones en España, en particular en Repsol, y es también vicepresidenta de Barcelona Global. Hola, buenos días, Carmina. Yo me quedaría con alguna de las reflexiones que ha planteado Beatriz y recordar también una declaración de Christine Lagarde, que es presidenta del Banco Central Europeo y ha sido directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Christine Lagarde siempre manifiesta que cuando a la mujer le va bien, a la economía en general le va bien. Y de hecho hay datos, ¿no?, que también los apuntaba antes Teresa Cunillera, que demuestran que el potencial de crecimiento de las economías aumenta notablemente cuando se consigue un mayor equilibrio en la participación entre las mujeres y los hombres en el mercado de trabajo y en la economía. De hecho, hay datos que son muy sorprendentes. Algunos estudios afirman que una economía como Estados Unidos o China puede aumentar su capacidad de crecimiento un 20%, y en el caso de países como México o la India puede situarse entre el 40 y el 60%. En ese contexto, me gustaría, Carmina, trasladarte una reflexión. El mercado, de alguna manera, apuesta por la integración, por la igualdad, por la diversidad en las empresas y en las organizaciones. ¿Tú crees que los líderes empresariales están escuchando realmente al mercado y tienen un diálogo con el mercado? ¿Cómo ves un poco la necesidad de mejorar el diálogo también desde tu experiencia en un sector como el sector inmobiliario? Sí. Bueno, yo creo que hay varios ángulos, ¿no? Comparto plenamente que las mujeres, ¿no?, que puedan tomar decisiones, pero al final el 70% de las decisiones de consumo las toman las mujeres, y por tanto el no escuchar cómo piensan las mujeres por parte de las empresas es perder un 70% de las decisiones de compra.
Y es verdad la afirmación que hace Christine Lagarde de que si a las mujeres les va bien, a la economía le va bien, ¿no? Porque al final es la responsable del 70% de las decisiones de compra. Por otro lado, es verdad que el liderazgo hoy en día de las empresas, y si podemos hablar de liderazgo femenino, que no tiene por qué ser solo de las mujeres, el liderazgo femenino se puede encontrar también en los hombres, es un liderazgo inevitablemente necesario hoy en día. El liderazgo de las personas, el saber escuchar, el orientarse a las personas, el ser empático en el sentido de saber posicionarte al otro lado, el intentar buscar complicidades, el intentar fomentar equipos, el intentar ser o tener la capacidad de adaptabilidad constante. Estamos en un momento, y lo hemos vivido, ¿no?, que las empresas hemos tenido que reenfocar o redefinir las estrategias fruto de la pandemia. Esas tendencias que iban a llegar a la pandemia, el COVID, las ha acelerado y evidentemente todos los líderes de empresa han tenido que replantearse nuevas estrategias, ¿no? Entonces, este liderazgo más femenino, que tiene estas cualidades, el de saber escuchar, el de la empatía, el de la adaptabilidad a los cambios, en un entorno tan líquido, ¿no?, y cambiante, yo creo que es imprescindible. ¿Esto es propiedad de las mujeres solo? No. Estas cualidades, ¿no?, estas capacidades, hay hombres que los tienen también, y precisamente cuando vemos empresas de éxito estamos viendo que estas capacidades, ¿no?, estos skills están en este liderazgo. En el futuro yo creo que esto es un camino ya sin retorno, y cuando te encuentras que ya tus inversores, los inversores que están invirtiendo en estas compañías están exigiendo políticas de sostenibilidad, tú lo sabes muy bien, pero políticas sociales y políticas de un buen gobierno corporativo. Y dentro de la S de las políticas sociales están exigiendo, pidiendo qué políticas de igualdad estamos haciendo las compañías, ¿no? Y hay muchos análisis sobre cómo es el performance, es decir, la evolución de las compañías con una buena política de ESG, ¿no?, una buena política medioambiental, una buena política social y una buena política de gobierno corporativo. Larry Fink, por ejemplo, el CEO de BlackRock, que es uno de los fondos principales, ¿no?, del mundo, que invierte en muchas compañías, envió ya hace 2 años una carta a todos los presidentes y CEOs de las compañías cotizadas donde él invierte, o donde su fondo invierte, diciendo que aquellas compañías que no tengan una hoja de ruta clara, ¿no?, para la descarbonización y para la integración también, pues difícilmente va a ser una compañía donde ellos puedan invertir, donde ellos puedan apoyar esta estrategia, ¿no? Con lo cual vamos bien, hay mucho por hacer, el camino a recorrer es largo, hemos recorrido mucho camino, y este liderazgo no solo es intrínseco a la situación que estamos viviendo, sino que ya el entorno, el mercado, los inversores te lo exigen, y el talento que quiere incorporarse en tus empresas también lo están exigiendo, ¿no? Con lo cual creo que tenemos los elementos perfectos para que este camino se pueda recorrer con éxito. Gracias, Carmina. Me gustaría ahora continuar también con la reflexión que hacía Carmina y quizá preguntarle a Laura González Molero, que creo que hoy se encuentra en Portugal y se une a este panel desde Portugal. Laura es consejera independiente de Acerinox, de Bankia, de Centis, de Discofan, es presidenta de la Asociación para el Progreso de la Dirección y tiene una enorme experiencia también en el mundo empresarial, desde el punto de vista de posiciones de liderazgo en empresas en el mercado. Y me gustaría continuar con una parte de la reflexión de Carmina. Hay un libro publicado por un experto en sostenibilidad y liderazgo que se llama Giles Hutchins, que se llama el libro Liderazgo Regenerativo. De alguna manera apunta un poco la tesis que ha planteado aquí Carmina, que muchos de los liderazgos empresariales que hemos conocido en el siglo XX están muy marcados por un predominio de las cualidades más asociadas al género masculino frente al género femenino. Y que eso de alguna manera es una barrera al crecimiento, una barrera a la adaptabilidad, como apuntaba Carmina. También hay numerosos estudios que demuestran que las empresas en las que existe un mayor compromiso, una mayor apuesta por la diversidad, no solamente la diversidad de género, pero también la diversidad racial, la diversidad cognitiva, tienen mejores resultados financieros, sin ninguna duda.
Desde ese punto de vista, Laura, tu experiencia en las empresas en las que estás participando, ¿qué es lo que escuchas de la presión del entorno, de los reguladores, de los inversores? ¿De alguna manera influyen y trasladan con claridad el mensaje a la dirección? Y también un poco el papel de los consejos en el control, de alguna forma, de la necesidad de hacer una apuesta radical y clara por la diversidad. Buenos días, Juan, y a todos. Gracias por tener la oportunidad de participar en este panel. Como se ha comentado, ¿no? Creo que, hoy, que en el siglo XXI tenemos que hablar ya de un liderazgo del siglo XXI en el que los atributos, las cualidades que tenemos que poner en juego en una nueva sociedad, en un nuevo mundo que demanda soluciones distintas, que demanda soluciones más igualitarias, poniendo a la persona en el centro, al consumidor, al empleado, a la empresa, absolutamente todos los agentes, todos los stakeholders para esa generación de valor. Y eso lo tenemos muy presente en los consejos de administración, porque nuestra labor es velar por el cumplimiento del propósito de la compañía. Y ese propósito pivota en generación de valor para todos los agentes, para todos los stakeholders. Y eso nos tiene que llevar a asegurar que tenemos políticas adecuadas, tanto internas como relaciones externas, que genera ese valor, al mismo tiempo que, por supuesto, cumplimos la legislación que existe en cada una de las ubicaciones donde estamos presentes, pero no cumplir por cumplir. Yo creo que lo importante es que ese cumplimiento esté dentro de la estrategia de la compañía, porque si no, no genera valor. No podemos tomar medidas únicamente por rellenar un tic, porque no genera valor de una manera intrínseca y perdurable en el mundo. Las prácticas ESG que nos exigen los proxy advisors, los inversores institucionales, como se ha comentado, son fundamentales y están muy presentes en todos los consejos de administración de las compañías cotizadas, pero me atrevo a decir también no solo en el IBEX 35, sino también en el resto de las compañías en las que tienen un compromiso claro de sostenibilidad, de permanencia y adaptarse a este nuevo siglo en el que las exigencias de liderazgo, de performance de las compañías y de comportamientos son absolutamente distintos. Y ahí las personas tenemos mucho que decir, tenemos atributos que tenemos que poner en valor, hombres y mujeres, de manera que las decisiones que tomemos estén basadas en esa generación de valor para todos los stakeholders. Pues muchísimas gracias, Laura, por tu reflexión y encadenando también una parte de lo que has manifestado, el diálogo con los inversores, el diálogo con el conjunto de los grupos de interés. Me gustaría presentar a nuestra siguiente panelista, que es Susan Segal. Susan es presidenta de America Society. Ha hecho un esfuerzo, obviamente, bastante notable para participar en este panel hoy, porque bueno, pues en Nueva York, que no es una hora muy avanzada de la mañana, claramente, Susan ha tenido también una vida profesional muy intensa en el sector privado. Ha sido, entre otras posiciones, ha ocupado la posición de socia de Chase Capital Partners. Y a mí me gustaría plantearte, Susan, un poco, desde tu experiencia internacional y también tu experiencia en mercados como América Latina. En España tenemos un marco legal que de alguna manera ha permitido que las empresas del IBEX 35 vayan progresando y avanzando, no quizá con la rapidez que todos desearíamos en el mundo de la paridad. Hoy se supera el 30% de mujeres en posiciones de consejo de administración. Un 40% de las empresas del IBEX 35 ya están en el entorno del 40%, que es el próximo objetivo de paridad. Pero, ¿cómo ves tú este debate a nivel global? Es decir, ¿y cómo ves un poco la reflexión que hay detrás de estas medidas y cuál es tu experiencia desde el punto de vista profesional en este ámbito?
Primero, muchas gracias para la invitación. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Es un poco temprano aquí, pero hemos superado ya esto. Yo quiero comenzar con una estadística que es muy importante. Según un informe del 2020 de McKinsey, el crecimiento del PIB mundial podría subir hasta 13 trillones de dólares en 2030 si la tasa de desempleo de mujeres fuera igual a los hombres. Entonces, eso es una estadística muy importante, y cuando uno habla también de la estadística que ya hablamos, que 70% de las decisiones de compra son de mujeres, es una cosa muy potente. Me ha hablado de cómo ve la situación en América Latina. Yo creo que es muy lento en la mayoría de países para integrar mujeres en la fuerza laboral. Y de verdad, COVID ha sido una situación muy difícil porque más mujeres han salido de la fuerza laboral que han entrado en la fuerza laboral por varias razones. Uno es que tiene que cuidar la familia, tiene que educar a los niños que están educando en la casa. Y también no es que en América Latina tantas han entrado en la fuerza laboral y todavía menos ha entrado en la fuerza en las posiciones ejecutivas. Y yo creo que eso es por varias razones. Uno es cultural, que ha sido muy difícil para mujeres no solamente entrar, porque más de 50% de las jóvenes saliendo de la universidad son mujeres, no solamente para posiciones de entrada, porque muchas mujeres están entrando en la fuerza laboral, pero muchas están saliendo cuando se casan todavía o por otras situaciones están saliendo y no tienen el apoyo necesario para reentrar en la fuerza laboral y asumir la misma posición que tuvieron antes de salir de la fuerza laboral, digamos, para tener niños o cuidar la familia. Entonces, yo creo que tenemos un trabajo enorme en América Latina, no solamente en las empresas y para estructurar las empresas, como Laura habló antes, para incentivar las empresas de tener esta flexibilidad y también para mentorear las mujeres que están en la empresa y encourage las mujeres para quedar en la empresa. Pero también tenemos mucho trabajo en juntas directivas, no solamente en América Latina, pero yo diría globales. Estoy en varias juntas directivas, pero los números son todavía un poco, en mi opinión, y también yo creo que la opinión global, un poco mucho bajo, que en 2019 tenía solamente 20% de las posiciones directores fueron mujeres, y de los chairmen de la junta directiva solamente 5.3% global. Entonces, yo creo que es una situación complicada, porque si no lo ve desde arriba, no va a bajar hasta las posiciones y el apoyo para mujer dentro de la propia empresa. Pues muchas gracias, Susan, y me quedo quizá con esta última reflexión que hacías para esta segunda parte del panel, en la que ha quedado muy claro que necesitamos hacer una apuesta radical por la diversidad, el valor económico, la oportunidad de progreso que supone para muchas economías el conseguir un mercado de trabajo más igualitario, con iguales oportunidades de participación de mujeres y hombres. Pero me quedo un poco con algunas de las reflexiones o de las cosas que
quizá desde el punto de vista corporativo, no solamente desde el punto de vista político, hay que empezar a hacer o hay que dejar claro, ¿no? Y continúo con la reflexión de Susan sobre la necesidad de, en primer lugar, quizá antes de hablar de otras medidas o de otras iniciativas, la necesidad de marcar un tono muy claro desde el liderazgo empresarial. La exposición de nuestros líderes empresariales tienen que marcar un tono muy claro, articular de manera muy clara cuál es el objetivo en el ámbito de la diversidad, cuál es el valor, qué visión tienen, qué es lo que esperan de su organización. Y quizá para continuar la reflexión sobre este punto, Beatriz, considerando además que Red Eléctrica es un ejemplo y es un referente, ¿cómo ves tú el papel del liderazgo empresarial a la hora de articular, ¿no?, esa importancia tan estratégica de la diversidad? ¿Crees que necesitamos ser mucho más explícitos, mucho más claros a la hora de marcar el tono desde la cúspide de las organizaciones empresariales? Por supuesto, lo que pasa es que tenemos que ser genuinos. El ejemplo que puede dar un liderazgo de una mujer, aunque comparto con Carmina que el liderazgo femenino no necesariamente es de las mujeres, ahora podemos hablar de eso, pero el ejemplo que puede dar un liderazgo de una mujer es un mensaje en sí mismo. Lo que pasa es que también la responsabilidad es mayor porque la organización tiene que asumir esa prioridad o ese ADN, como decía también Laura, tiene que estar incorporado a la estrategia de la compañía, la promoción de las mujeres desde la base, pero es verdad que hay que empezar por arriba y por eso antes decía que me parece clave que haya normativa que impulse o incluso que obligue en algunos sectores y en algunos ámbitos a que se busquen mujeres. Es cierto que no podemos, bien lo decía Susan, es imposible decir que no hay mujeres suficientes para cubrir ninguna posición en ningún ámbito de responsabilidad, ni social, ni económico, ni laboral, ni jurídico, ni político, de ninguna clase, o por supuesto técnico, y por tanto hay obligación de ayudar a las mujeres. A mí me gustaría también señalar que las mujeres que tenemos una posición de liderazgo y que obviamente hemos trabajado mucho, como han trabajado también muchos hombres, pero las mujeres hemos trabajado mucho, tenemos que ser conscientes de que hay una cuestión que depende básicamente de nosotras. Y es que creo que las mujeres somos, en general, más conscientes de nuestras debilidades y los hombres lo son de sus fortalezas. Y esto es una autorretracción en determinadas decisiones o determinadas apuestas personales que con una buena... si uno se rodea de un ecosistema donde haya mentoras y donde haya ejemplos de liderazgo, pueden ayudar a muchas mujeres a salir adelante. Esto de que cuando cuando tienes que presentar una posición o tienes que hacer a una posición, lo de la oposición no es de formación profesional, cuando tienes que pedir un ascenso o quieres solicitar un determinado puesto en una compañía, si tienes 10 requisitos y no cumples uno, muchas mujeres dirán ¿para qué voy a intentarlo? Mientras que si esos 10 requisitos los hombres no cumplen 9, dirán, cumplo 1, voy a intentarlo. Esto evidentemente es una generalización y como toda generalización es injusta, pero yo creo que tenemos que hacer también una reflexión como sociedad, como medios de comunicación, de cómo podemos impulsar que las mujeres se atrevan, se arriesguen y que cuando lo hagan todo el sistema esté dispuesto para acogerlas. Por eso decía que las medidas de sesgo positivo en la contratación, el sesgo positivo en la formación y por supuesto en la promoción dentro de las empresas es imprescindible. Hay una etapa crítica en la vida de la mujer que es, por supuesto, cuando se enfrenta a la maternidad. Dicho lo cual, ahora también tendremos que hablar de cuando el hombre se enfrenta a la paternidad. Yo creo que la pandemia ha demostrado que las medidas no son de conciliación, sino de corresponsabilidad, porque ha habido que convivir en los hogares en una situación complicada y habría que ver... me decían hoy en mi equipo de recursos humanos que hay estudios que dicen que a la hora de repartirse las habitaciones de la casa para teletrabajar, los hombres han quedado con la parte más solemne y las mujeres con la parte más modesta, ¿no? Siempre hay sesgos y creo que tenemos que plantearnos también cómo afrontamos que como decía antes, que esta pandemia no suponga un retroceso para las mujeres. Pero en conclusión, yo creo que el liderazgo y la visibilidad está clara, pero el liderazgo tiene que acompañarse con una visión femenina de los skills, de las habilidades. Es verdad que ahora mismo el liderazgo ya no es vertical, ya no es jerarquizado, debe ser un liderazgo mucho más transversal, tiene que haber una mayor comunicación y empatía.
Para mí el liderazgo es un reparto de responsabilidades, no es una escalera hacia la que hay que subir. Y desde el punto de vista del reparto de responsabilidades, yo creo que se puede construir las compañías y organizaciones humanas a todos los niveles de una forma mucho más solidaria y democrática. Creo que si algo nos enseña la pandemia y la generalización del teletrabajo y la globalización es que las sociedades, los ciudadanos exigen ser partícipes, los empleados exigen ser partícipes y tenemos que ser mucho más democráticos en nuestra forma de liderar. Por lo menos esa es la misión que yo me he encomendado. Gracias, Beatriz, por tus reflexiones y quizá le plantearía a Laura, continuando un poco con esta idea de cuáles son las cualidades de liderazgo, de qué manera tenemos también en cuenta el contexto social en el que operan las organizaciones. Porque podemos marcarnos unos objetivos desde el punto de vista de la diversidad, de integración, de cómo generar nuevas dinámicas de trabajo, pero tampoco podemos descontextualizarlo del objetivo o del marco de desigualdad en el que se enfrentan en estos momentos muchísimas economías, desde luego economías como las economías avanzadas en países como España, pero en Europa y en Estados Unidos. La desigualdad también es una responsabilidad del liderazgo empresarial. Y de qué forma también las empresas pueden contribuir con ese liderazgo a dar un mensaje y asumir responsabilidades en el ámbito de la creación de una sociedad más cohesionada. Al final, creo que la crisis también ha demostrado que las empresas tienen un papel público, no solamente privado. Las empresas tienen que contribuir a crear prosperidad social y desde esa perspectiva tienen un papel, ¿no?, en hacer frente a algunos de los desafíos que tiene hoy la sociedad. ¿Cómo ves un poco este debate, Laura, desde el punto de vista de la empresa? ¿Crees que está cambiando también la percepción de la sociedad sobre el papel de la empresa? Está cambiando y de una manera muy, muy rápida, más incluso de lo que pudiésemos pensar, ¿no? En el 2019, en agosto de 2019, la American Roundtable publicó un paper sobre la empresa con propósito. Y esto ha sido muy, muy, muy importante. Esto ha sido muy importante porque ha llevado a que todas las empresas reflexionemos de una manera muy profunda cuál es nuestro propósito, cuál es la generación de valor que hablaba antes debemos dar y que sea una generación de valor compartida con todos los stakeholders. Creo que no queda ninguna compañía, por lo menos en el mundo occidental y desde luego las del IBEX 35, que desde el Consejo no se esté reflexionando de una manera muy profunda y actuando para que realmente esos principios de ESG que hablábamos antes, las métricas que utilizamos para asegurar que nuestra actuación y proceso de toma de decisiones estén alineadas con ese propósito que hemos definido, porque somos corresponsables y eso es lo que exige una sociedad del siglo XXI y nos exige a los directivos estar a ese nivel, dar respuesta a esas necesidades, dar respuestas a esa nueva economía que tenemos que definir que sea mucho más inclusiva, de reparto, de generación de valor y en el que tenemos que jugar con muchos elementos que no teníamos en el pasado, ¿no?, como es la tecnología. Y yo quería sacar este punto también porque la tecnología, que se ha convertido casi en una commodity, tiene que ser un aliado. Tenemos que poner a la persona en el centro de la estrategia, en el centro de la empresa, en nuestros proyectos y actividades y utilizar la tecnología como vectores que ayuden a potenciarla y poder conseguir esa generación de valor. Estamos construyendo una nueva economía, una economía del siglo XXI que tiene que ser mucho más inclusiva, que tiene que estar caracterizada por una diversidad, no solo de género, sino de culturas, de edad, que tenemos que ser capaces de combinar de una manera productiva y exitosa esa economía inclusiva que estábamos hablando. Gracias, Laura. Quizá podríamos continuar un poco y volver a algo de lo que ha apuntado Beatriz, ¿no?, que es cómo activamos un poco más la diversidad dentro de las empresas, ¿no? Quizá este debate de las métricas, de qué manera se fija una visión desde el líder empresarial o el líder de la organización y esa visión tiene que concretarse de alguna forma en algunas métricas, en algunos objetivos que tienen que caer en cascada a lo largo de toda la organización, de una manera quizá flexible, sabiendo que
hay que reconocer los talentos y cuando se busca la integración y la diversidad, valorando también la necesidad de cambiar las formas de trabajo, porque quizá aquí también ha habido una evolución, ¿no? Incluso en la visión que tenemos de la empresa, ¿no? La empresa del siglo XX más como una maquinaria que tiene que funcionar de manera muy eficaz, y ahora la empresa como una organización con vida en la que hay que contar con todos y tenemos que aprender a escucharla mejor, ¿no? ¿Cómo ves un poco, desde tu perspectiva, Carmina, la necesidad de avanzar mucho más en el establecimiento de esas métricas, ¿no? Y en las cualidades de liderazgo que apuntaban tanto Laura como Beatriz? Sí, no es una pregunta fácil porque el medir la diversidad es fácil. Al final, como decía Beatriz, ¿no? El implantar en las empresas políticas de sesgo positivo es fácil. Puedes implantar pues, comités de igualdad, ¿no? Que estén velando precisamente para que haya igualdad de oportunidades en el momento de acceder a un puesto de trabajo, para que se disminuya la brecha salarial por categorías entre hombres y mujeres. O sea, hay métricas que ya se están planteando, que además todas las políticas de ESG y todas las compañías que tenemos, ¿no? Estamos muy mentalizados de que la transparencia, tenemos que ir hacia compañías muy transparentes, ¿no? Y informar de todas estas métricas y medirlas y ver cómo mejoramos estas métricas, pues todas las compañías somos muy conscientes. Pero a mí no me gustaría que esto resultase solo en hay que reducir la brecha, hay que tener políticas de sesgo positivo, sino yo creo que el ADN, ¿no? En las empresas tiene que ir un poco más allá, es decir, tiene que traspuar en toda la organización estas capacidades que a veces son difíciles de medir. La calidad de la gestión, la calidad del liderazgo, la calidad de los equipos, ¿no? El cómo interaccionar con las personas, esto no se puede medir. Se puede medir si es una compañía que tiene altos niveles de estándares, ¿no? de felicidad, y esto, pues la felicidad es medible, se puede medir perfectamente, pero no solo son los indicadores, ¿no? Los que nos permiten marcar las políticas. Yo creo que nos los tenemos que creer y todo el mundo se lo tiene que creer en toda la organización, y esto empieza desde un consejo de administración, un presidente, el CEO, y toda la organización tiene que tener impregnada esta cultura de la igualdad. Y esto no va de métricas y no va de regulación. La regulación ayuda a que se aceleren, ¿no? los timings. Lo hemos visto cuando en los países, ¿no? que han puesto regulación sobre alcanzar el 40% de presencia femenina en los consejos han avanzado más, ¿no? respecto a países que solo ha sido una pura recomendación. Pero también hemos visto en países como en Suecia, que tienen más de empresas, más del 40%, que no hay regulación, pero es un tema cultural. Entonces, no solo la regulación ayuda, evidentemente, pero para mí lo que avanza es la educación, ¿no? El espíritu que se impregnan en las compañías, y esto pasa por un buen liderazgo, por un liderazgo que se preocupe, que sea sensible y que, por tanto, haya una corresponsabilidad en todos estos aspectos, ¿no? Bueno, pues nos vamos acercando ya a la parte final de este panel y continuando con una de las reflexiones que estaba ahora apuntando Carmina, me gustaría hacerle una pregunta más amplia a Susan, y quizá luego os pediría que me dierais durante un minuto como máximo un comentario final, una petición quizá concreta de cuál es la medida que pondríais en la posición número 1 para avanzar en la igualdad y en la integración de la diversidad en las organizaciones y en las empresas. Entonces, antes de pasar a esa parte final, que sería como el cierre de este panel, Susan, me gustaría continuar con la reflexión de Carmina, ¿no? De alguna manera el liderazgo es muy importante, el liderazgo tiene que crear una visión desde la cúspide de la organización y tiene que contribuir a construir una cultura empresarial en la que pues es importante la cultura de la organización, pero también es importante lo que el líder va aportando y cómo es capaz de comunicarse con la organización. Creo que aquí también el peso de las métricas financieras que seguimos arrastrando, que nos obliga todavía, nos condiciona la manera de pensar, la manera de tomar las decisiones.
Pero me gustaría que quizá compartieras con nosotros, Susan, un poco una reflexión también un poco más amplia en este sentido y también a lo mejor alguna experiencia personal. ¿Qué es lo que has vivido tú desde el punto de vista del liderazgo y el reconocimiento de la capacidad de aportación de una mujer que ha ocupado posiciones muy importantes en el ámbito empresarial y económico? ¿Qué experiencia podrías compartir tú con nosotros en esta sesión? Muchas gracias para la pregunta. Primero, yo quiero comenzar con una reflexión sobre lo que han dicho todos. Yo creo que estamos todos de acuerdo que necesitamos más diversidad y más diversidad de género, pero más diversidad en general. Pero el problema es cómo hacerlo y cómo hacerlo en una manera bastante rápido, porque en realidad en una parte COVID ha retrasado el progreso que hemos tenido. Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar es, hablamos de la tecnología, que el futuro, pero todavía tenemos muy pocas mujeres, niñas, entrando en la parte de STEM. Entonces yo creo que ya, si queremos las generaciones en el futuro, que las mujeres hacen parte de la economía del futuro, yo creo que tenemos que comenzar con la educación hoy en día y convencer a las jóvenes que tienen que tomar cursos y que pueden tener cursos de ciencia, de matemática, de lo que necesita para la economía del futuro. Y eso necesita el apoyo de madres, de padres, de profesores, de todos. Porque en realidad, si estamos de acuerdo, yo creo que todos estamos de acuerdo, que el futuro tiene mucho que hacer con tecnología. Tenemos que preparar en igualdad y diversidad niñas y niños. Y eso es comenzar desde el principio. Entonces, mira, yo creo que por mi personal, yo entré en la fuerza laboral cuando no había ningún mujeres, muy pocas, digamos. Entonces, al primer paso en mi maestría, cuando yo era muy joven, yo tenía el apoyo de hombres, siempre ha tenido el apoyo. Cuando estaba encargada de la reestructuración de la deuda en mi banco en los 80s y 90s, fue el presidente del banco que me apoyó para tomar la posición de liderazgo. Y lo hizo simplemente porque lo hacía mejor que los hombres. Entonces trabajaba más y estaba siempre preparada cuando estaba enfrente de los líderes del banco. Entonces me apoyaba en frente de muchos hombres que tenían mucho más edad que yo, pero estaba siempre a mi lado. Mi posición más difícil ha sido cuando llegué a ser socia en Chase Capital Partners. Yo soy el primer mujer socia en Chase Capital Partners y eso fue el momento más difícil de mi carrera. Hoy en día puedo hablar con ministros, con presidentes, no tengo ningún problema, pero en Chase Capital Partners, con mis socios, no podría hablar ni una palabra que era correcto. Un hombre al lado mío podría decir exactamente la misma cosa y fue lo más brillante que han pensado. Entonces, y lo interesante es que hoy en día en private equity y venture capital ha cambiado muy poco, que es la parte que me duele mucho porque esa cultura tiene que cambiar. Y eso fue la parte más difícil y para mí representaba una falta. Cuando yo salí de Chase Capital Partners, yo salí por razones personales porque no pude más, porque me llevaba por la primera vez en mi vida una falta de confianza
en mí misma. Entonces tenía que salir para recuperar mi sentido de quién fuera, de liderazgo, de confianza, etc. Entonces yo creo que mi posición personal es que fue muy exitoso a un lado con hombres y mis jefes apoyando, en otra situación como Chase Capital Partners, donde pensaba que me apoyaba porque me pusieron como socia, pero en realidad que no me daba el mismo espacio intelectual, digamos, que los hombres, que es la parte, no la responsabilidad, pero también intelectual y emocional, apoyo emocional. Gracias, Susan, por compartir con todos nosotros, además, esta reflexión o esta experiencia personal que creo que enlaza muy bien con algunas de las consideraciones que habéis hecho antes, que ha hecho Carmina, la importancia de la cultura, sin duda, que hizo también en la presentación de estas jornadas Teresa Cunillera. Parece que en ocasiones, en ciertos sectores, hay como una posición de partida en la que se valora más la opinión a lo mejor masculina frente a la opinión de una mujer o incluso también otras consideraciones como las discriminaciones raciales o discriminaciones también desde el punto de vista cultural y de procedencia profesional, ¿no? Y quedándonos un poco con esta idea de la importancia de la cultura empresarial para seguir adelante, me gustaría abrir un último turno rápido para que hicierais una reflexión última, una reflexión final y quizá identificar alguna medida más concreta o alguna reclamación concreta a la que para vosotras podría ser prioritaria para seguir avanzando en esto que no solamente es un imperativo de justicia, sino una emergencia económica. Quizá, Beatriz, si te parece, y seguimos el mismo orden. Pues muchas gracias, Juan. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha dicho aquí y si me permitís una última frase, yo diría, citando una frase de Peter Drucker que decía que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Pues está en nuestras manos crearlo y yo creo que se están poniendo unas bases muy potentes, pero es verdad que necesitamos a toda la sociedad. Yo haría un llamamiento en general a todos los que tenemos alguna relevancia en los espacios públicos, incluidos medios de comunicación y específicamente a los hombres, a reflexionar sobre una cierta actitud, no sé si de menosprecio o de condescendencia, con algunas de las políticas de protección de las mujeres o de promoción de las mujeres. Yo tuve el inmenso honor de servir a mi país desde el gobierno y más allá de mi currículum, que seguramente no, seguro, hay millones de currículos mejores que el mío, pero se me reprochaba que era ministra de cuota sin echar un vistazo a lo que yo había hecho en mi vida profesional. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Laura. El día que nos dejemos de sorprender de ver mujeres incompetentes en puestos de relevancia, a lo mejor habremos alcanzado la igualdad. Pero la sospecha sobre las mujeres permanente yo creo que debe superarse. Yo estoy preocupada porque es verdad que hay un momento de retroceso y que se están haciendo desde algunos sectores pues radicales y populistas campañas en contra de la igualdad que francamente me parecen preocupantes. Yo soy madre de 3 hijas y yo siempre les decía que habían nacido en el mejor momento para ser mujer en España y espero que pueda seguir diciéndoselo. Así que ya digo, vamos a construir el futuro, que es la mejor manera de predecirlo. Gracias, Beatriz. Laura, una reflexión final. Pues yo, por complementar, abogaría por la responsabilidad individual y colectiva, ¿no? Creo que muchas veces pensamos o esperamos, ¿no?, que se dicten normativas, regulaciones que solventen una situación cultural o una coyuntura que queremos dar vuelta a ella. Y creo que nos tenemos que corresponsabilizar. Creo que no podemos mirar hacia otro lado cuando vemos actuaciones o comportamientos que no son éticos o están llevando a cualquier tipo de discriminación, podamos actuar y actuemos de una manera firme.
porque es la única manera que evolucione la sociedad, que evolucione la cultura. Y creo que no podemos dar un paso atrás en ese sentido. Entonces creo que tenemos que ganar autoconfianza, tenemos que apelar a esa responsabilidad individual y colectiva para crear ese nuevo futuro que hablaba Beatriz. Carmina. Sí, yo creo que las capacidades que tenemos para cambiar son en varias direcciones, ¿no? La educación, principalmente, yo creo que tenemos que empoderar a las mujeres ya desde niñas, ¿no? Y la educación en la igualdad es muy importante. La posibilidad de que todo el mundo tenga capacidad de tener trabajo, es decir, que las mujeres tengan igualdad de oportunidades de trabajo, por tanto, educación, posibilidad de tener igualdad de oportunidades en el mundo laboral, y esto probablemente habrá que regularlo, y luego liderazgo, es decir, el liderazgo tiene que tener en cuenta la diversidad, tiene que tener en cuenta la mujer, tiene que tener en cuenta este liderazgo empático y más poliédrico, ¿no? que comentábamos. Y las mujeres, desde nuestro liderazgo, desde nuestras parcelas, tenemos que normalizar esta situación con ejemplo y con valentía, empoderando a las mujeres que están en nuestras organizaciones de que es posible hacerlo, y tenemos que facilitar y visibilizar, ¿no? que esto es posible hacerlo. Por tanto, educación, capacidad de posibilidad de alcanzar el trabajo en igualdad de oportunidades y liderazgo. Pues muchísimas gracias, Carmina. Susan, tu reflexión final. Mi reflexión es casi el mismo que todos: liderazgo, educación, pero yo agregar mentorear. Yo creo que tenemos la responsabilidad de mentor, jóvenes entrando en la fuerza laboral y a mediano, middle level, mediano nivel en la empresa, no solamente mujeres, pero hombres también, para que se cambie la cultura para todos. Entonces, y que las jóvenes mujeres tienen el pensamiento de ser mucho más bold en lo que están pensando y mucho más grande en lo que está pensando, para tratar de integrar mejor, porque no somos todos lo mismo. Entonces tenemos que mentorear y apoyar, que todos entienden que la diversidad es bueno, no es malo. Pues muchísimas gracias, Susan. Y para terminar, María, si me lo permites, me gustaría en primer lugar darle las gracias a Beatriz, a Laura, a Carmina y a Susan por su participación en este panel y haberme además dado la oportunidad de facilitar la conversación. Creo que ha sido un diálogo súper interesante. Creo que ha dejado muy claro algunos principios, ¿no? que son un punto de partida en la construcción de una sociedad más justa y con mayor prosperidad económica. En primer lugar, esa reivindicación de que la diversidad es una necesidad de justicia, pero también es, de alguna manera, una emergencia económica y un imperativo económico. En segundo lugar, la importancia de la cultura. Creo que la cultura es básica, la cultura que podemos construir entre todos en las organizaciones políticas o en la dirección política del país, pero también en el liderazgo empresarial. Y me quedo con una reflexión, además, de Beatriz aquí, sobre la importancia de defender esto frente a los populismos, porque los populismos, al final, los populismos políticos y los populismos empresariales, de alguna manera viven de la desigualdad, de la fragmentación, de la división, de consolidar situaciones que son las que entre todos tenemos que superar uniéndonos. Creo que es imprescindible continuar con medidas de discriminación positiva, medidas que, desde el punto de vista de los reguladores, pero también medidas que los líderes empresariales plantean para dirigir, gestionar e integrar mejor la diversidad en sus organizaciones. Y quizá para acabar me quedaría o recordaría una frase de Otto Scharmer que refleja muy bien lo que Carmina ha dicho en varias ocasiones en sus intervenciones, que el liderazgo hoy es saber escuchar y es escuchar con
con todas las facultades del individuo, con las facultades de la mente, del corazón y de la voluntad. Y quizá en eso todos tenemos que aprender y puede ser una manera de integrar mejor y de construir una sociedad mucho más próspera donde todos avancemos en la línea con los objetivos que queremos. Y te paso aquí el testigo, María, de vuelta. Bueno, pues han salido muchas palabras, ¿no? Decía Beatriz, se está avanzando gracias a la normativa. Carmina hablaba de esa importancia de saber escuchar, de la empatía, de esas cualidades que son imprescindibles. Laura incidía en esa necesidad de generar valor y hacerlo además hombres y mujeres caminando juntos por ese camino. Y Susan pues, se centraba más en la parte de Latinoamérica con ese cambio cultural que es necesario. Como decía Juan, los líderes tienen que marcar ese objetivo y las empresas tienen, por tanto, que contribuir a la prosperidad. La mejor forma, efectivamente, Beatriz, de predecir el futuro es crearlo. Vamos a terminar esta primera mesa redonda cuadrando ese círculo, ¿no? Cuando a la mujer le va bien, empezaba Juan, a la economía le va bien. Bueno, pues el lema de estas jornadas es precisamente fabricamos oportunidades y en eso estamos. Son las 12 menos 20, estamos en hora, seguimos.